Decía el maestro Hermes, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces yo diría, el alma es el cuerpo del espíritu. Es el medio a través del cual este espíritu, este Dios que yo soy, se proyecta a esta tercera dimensión, a estas estructuras físicas. Bueno, nosotros somos una emanación de ese creador porque el creador crea y se proyecta a sí mismo en lo que yo llamo fractales de sí mismo. El humano que tiene este chispazo que le permite darse cuenta de que existe, de que es, como decía aquel gran pensador, pienso, luego existo. Jorge Saavedra nació en la Ciudad de México. Desde que era niño empezó a experimentar cosas que para el resto de la gente resultaban inexplicables. Aprendió a dejar de preguntar, pero no desistió por encontrar explicaciones sobre la naturaleza de esas experiencias. Se fue a Inglaterra a estudiar comunicación gráfica en la Universidad de Middlesex, donde se graduó con honores. Su verdadera escuela fue lo que la vida le enseñó en esa estancia de 5 años. Regresó a México y participó en el grupo CICET durante 7 años, aplicando y compartiendo sus enseñanzas. Tiene más de 35 años impartiendo cursos para el despertar de la conciencia y desarrollo humano en diversas ciudades de México, Estados Unidos y el resto de América. Fue cofundador del Centro de Filosofía Integral CFI, que más tarde se convertiría en ProSer, escuela que tenía la misión de expandir la luz del conocimiento. Al mismo tiempo funda ProServir, dedicado a dar servicio y ayudar a más de 100 instituciones de asistencia privada que alberga niños, adultos y ancianos de escasos recursos o con necesidades especiales. Nos enseña que a través de su experiencia y vasto conocimiento a crear y a cambiar desde la conciencia a nuestra realidad por nuestro bien, el de nuestros semejantes y el de la tierra. Amag, de verdad es un verdadero gusto, placer que estés aquí con nosotros el día de hoy. Es un honor, créeme. Pues es mutuo. También créeme, es mutuo, es un gusto estar con ustedes y estar haciendo esto, ¿no? Hay que seguir difundiendo pues estos mensajes tan necesarios hoy en este tiempo que estamos viviendo. Es correcto. Entonces, iniciamos de lleno con las preguntas. Para ti, Amag, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Wow. Mira, te lo voy a contestar de esta manera. Hay diferentes tipos de gozo, de placer, ¿no? Uno es el placer físico que experimentamos a través de los sentidos con el cuerpo. Hay un gozo emocional como cuando sentimos paz o tenemos un logro a lo mejor en
mi trabajo o en mi negocio, cuando veo a un ser querido, son gozos emocionales, ¿no? Hay gozos mentales cuando yo entiendo algo, como decimos, cuando me cae un 20, cuando aprendo algo nuevo, cuando aprendo a hacer algo también diferente. Hay un gozo mental, como cuando resolvemos un acertijo, ¿no? Pero también hay uno del alma. Y cuando se da este gozo del alma es a lo que yo le llamo felicidad. Y se da cuando siento el Espíritu de Dios en mí, cuando me siento en Dios. Eso es lo que yo llamaría felicidad. ¿Y qué le podrías decir a nuestros televidentes? ¿Qué tienen que hacer para ser felices? Pues recurriría a una de las frases que para mí han sido más importantes en la vida y que fue la base de uno de los grandes maestros de la humanidad para entregar el conocimiento, que contestaría la pregunta que me estás haciendo, y sería: conócete a ti mismo. Ese sería el camino, conocerse a uno mismo. Decía el maestro Hermes: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y esto lo dijo, lo enseñó cuando era el encargado de entregar el conocimiento que hoy llamamos oculto, trascendente, allá en el antiguo Egipto. Este gran maestro, bueno, ustedes ya saben que fue conocido como Tot, el dios Tot en su tiempo, y posteriormente entrega este conocimiento en la antigua Grecia, y todavía en la entrada del templo de Delfos está inscrito en la piedra sus palabras: conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Y así lo pienso, o sea, el camino a esta felicidad, a esta trascendencia sería ese, ¿no? Conócete a ti mismo. Conocerse a uno mismo. Amac, ¿qué debe de hacer el ser humano para trascender? ¿Qué debe de hacer el humano para trascender? Pues eso, conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo y se te abren las puertas del conocimiento del universo y tienes ese camino para trascender, que pues cada caso, aunque podríamos decir es general, es al mismo tiempo individual, porque la vida le va mostrando el camino a cada uno. Eso es lo que nos hace diferentes, únicos, aunque somos el mismo espíritu. Cada uno de nosotros es un individuo con una particularidad, ¿no? con características que son de cada uno, que es lo que nos hace ser parte de esta unidad, pero al mismo tiempo también diversidad. Amac, para ti, ¿de qué forma se puede servir o ayudar a la humanidad? Pues mira, recurriría también a las palabras de uno de los más grandes maestros que ha tenido nuestra humanidad, que es: ama a tus semejantes como a ti mismo. Yo pienso que el verme en los demás, reconociendo lo que yo soy en los demás, irremediablemente me lleva a sentir amor por ellos, y pues haciéndole a los demás lo que me gustaría que me hicieran. Desde el medio en el que estás, ¿cuál ha sido tu creación? Uy, he creado muchas cosas. Siempre he sido, gracias a Dios, creativo, pero creo que las más importantes pues estarían, por un lado, en los cursos que he creado y en la manera en que
he podido, un conocimiento que es muy profundo, hacerlo fácil de entender, hacerlo accesible, para que la gente encuentre también una manera práctica de aplicarlo. O sea, que no se quede en un pensamiento, en una filosofía profunda, sino que se mueva, que nos mueva a una realización. Creo que eso sería uno de mis mayores logros o una de mis mejores cualidades en este sentido. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que Dios te dijera a ti al momento de que llegaras al cielo? Nada, porque no concibo a Dios como un algo afuera de mí. Si acaso sería algún maestro que me recibiera en algún lugar, pero para mí el cielo es un estado, y es un estado que se logra en función de la conciencia que vamos obteniendo a lo largo de la vida. Entonces yo pienso que ya estamos en un cielo cuando estamos en nuestro cielo, y simplemente ya llegué a este estado. ¡Qué maravilla! Eso es Dios en mí, no necesita decirme nada, se siente. Para ti, ¿cuál es el sentido de la vida? Para mí está en una primera etapa, valga la redundancia, que es saber qué soy. A esto lo llamaría ser. Y luego, saber ser. Y en base a eso, servir al universo. Ese sería para mí el sentido de la vida. Para Mag, ¿qué es el alma y qué es el espíritu? Para mí el espíritu es Dios. Pero ese Dios, o eso que llamamos Dios, esa fuerza, se proyecta a esto que llamamos creación, y se proyecta en lo que somos, porque somos eso, somos Dios, a este cuerpo, a esta dimensión. Y aquí, pues esa fuerza tan tremenda tiene que ser contenida en un cuerpo que sea capaz de soportar esta fuerza y luego filtrarla, distribuirla a los mundos inferiores, que serían los de este cuerpo físico. Y ese cuerpo que contiene al alma ese cuerpo que contiene al espíritu sería el alma. Entonces yo diría, el alma es el cuerpo del espíritu. Es el medio a través del cual este espíritu, este Dios que yo soy, se proyecta a esta tercera dimensión, a estas estructuras físicas. Para Mag, ¿qué es la savia de la vida? Para mí la savia de la vida es ese espíritu que en esta dimensión o en estas dimensiones se expresa en forma de luz, fluye en forma de luz que porta los códigos de ese creador, que porta la naturaleza de ese creador. Entonces, así como la savia, pues sería como la sangre que fluye en el árbol para nutrirlo, para darle vida, pues esa sangre que fluye en nuestro cuerpo, que viene del espíritu, esa es la luz de Dios en nosotros. Para mí esa es la savia de la vida. El tema que nos vas a compartir es la luz de la conciencia. Entonces somos todo oídos, Abac, somos tuyos. Sí, el tema lo pensé porque considero que es una necesidad imperante al tiempo que nos tocó vivir. Estamos viviendo en un cambio de una trascendencia inigualable. Es decir, si consideramos que nuestro planeta tiene aproximadamente
4.500 millones de edad, de años, desde que empezó a formarse de esta, podríamos llamar, esfera de plasma en la que se comenzó a concentrar este material que llegaba del espacio, empezó a fusionarse y empezó a darle origen y crecimiento a esto que llamamos planeta Tierra, que nos ha llevado a la edad que la Tierra tiene aproximadamente ahora. Yo diría que este es el cambio más importante para la Tierra y nosotros como humanidad que estamos contenidos en ella junto con todas las criaturas, porque estamos dando un salto evolutivo en todos los niveles y desgraciadamente somos poco conscientes, poco conocedores de lo que esto implica, ¿no? O sea, es realmente una, podríamos decir, fiesta en la evolución extraordinaria, pero tenemos que pasar por esta etapa tan, pues yo la considero conflictiva, tan difícil, y mucha gente lo ha comparado de alguna manera con un parto. Con un parto la Tierra está dando a luz algo nuevo y es así, es en efecto, pero yo diría que se está dando parto a sí misma, se está transformando en una nueva Tierra. Y para poder entender lo que esto implica y ser parte de este gran cambio, pues este tema es muy necesario, porque necesitamos empezar para entender nuestro proceso, lo que estamos haciendo aquí en esta tierra. Y empezaría por considerar que la cualidad, por lo menos para mí, más importante de todo este proceso está en base a lo que lo provocó. Es decir, imaginando que no hay todavía creación, imagina que no hay creación, no hay luz, no hay nada, o sea, pero hay algo. Cuando leemos el Génesis, cuando leemos las Escrituras, el Génesis pues habla de la formación de la creación, del nacimiento de una creación, y empieza con estas palabras: al principio era el Verbo, y el Verbo era en Dios, y Dios dijo hágase. Pero jugando con la imaginación, imagina que todavía no hay creación, pero tampoco todavía hay verbo. ¿Y entonces qué hay? Bueno, tendríamos que empezar por entender primero qué es el verbo. Y empezaría por decir, para que cualquier cosa exista, tiene que haber una idea de ella, a alguien se le tiene que ocurrir. Alguien es el que piensa, ese alguien pues es lo que llamamos fuente, origen, creador, pero está antes de la idea. Entonces, ¿qué es lo que movió a esto, como lo queramos llamar, a tener esta idea y realizarla? Y ese algo que está antes de la idea, antes de ese verbo, tiene una naturaleza. Y para mí, la cualidad más importante de esa naturaleza es que es amor. Y tendríamos que empezar por definir, en principio, qué es eso, qué es el amor. Yo entiendo como amor la naturaleza de eso que llamamos creador es un perpetuo, un eterno estado de felicidad, de gozo. Y el amor, si yo lo siento, me mueve a hacer feliz aquello que amo.
pero es una fuerza que tiene la necesidad de darse. Entonces, esto que llamamos creador, que es amor, tiene la necesidad de darse. Entonces tiene la necesidad de crear para darse. La creación es su proyección, es su extensión. Entonces, este creador, si es lo único que existe, porque estamos hablando de todavía no hay creación, todavía no se le ocurre, tiene la necesidad de amarse porque es amor. ¿Y a quién va a amar el creador si no hay más nada que el creador? Pues a sí mismo. De ahí entiendo esa frase de Jesús que dijo: ámate a ti mismo. O ama a tus semejantes como a ti mismo, porque primero te tienes que amar a ti para poder amar a tus semejantes. En el amor que tú sientes necesitas exteriorizarlo, porque el amor te mueve a eso, es una fuerza que tiene que darse. Y la forma en que lo haces es buscando el bien, el gozo de lo amado. Entonces, en el momento en que tú tienes esta sensación, este sentimiento de sentir amor hacia algo, tienes la necesidad de hacer algo para causarle bienestar. Ya sea tu perro, que el momento en que ves a tu perro que te mueve la colita, sientes amor por él, tienes la necesidad de hacer algo que le agrade. Darle una caricia, ponerle agua, jugar con él, qué sé yo. Tienes esa necesidad. Es instantáneo, es automático. Lo mismo pasa con tu plantita. Si tú tienes una plantita, pues la riegas, la cuidas y la amas. Bueno, lo mismo pasa con las personas y lo mismo pasa con todas las cosas. Bueno, ese amor del Creador es a todas las cosas. Es incondicional, es como el sol que brilla para todos, sin distinción con ninguna, ¿verdad? No elige, bueno, a este sí, este se lo merece, este no. El sol brilla. Bueno, el amor simplemente es. Nosotros lo hemos tenido contenido. Entonces necesitamos estímulos externos porque no nos conocemos, porque no hemos encontrado, no hemos visto el amor en nosotros. ¿Qué es lo que provoca que ese amor pueda fluir en nosotros? La conciencia. Radica en la conciencia. Porque lo que realmente somos, podría decir, es un punto, es esta luz a través de la cual el Creador se da, que se hace consciente. Se hace consciente porque es consciente por naturaleza. Pero ese punto de conciencia que es emanado del Creador no sabe qué es. Es decir, si todo fuera luz, la luz no sabría qué es luz. ¿Qué necesita la luz para saber qué es luz? Aunque sea un puntito de oscuridad, aunque sea un puntito negro. Bueno, nosotros somos una emanación de ese Creador porque el Creador crea y se proyecta a sí mismo, lo que yo llamo fractales de sí mismo. Y esos fractales van a atravesar las diferentes bandas de frecuencia, o sea, van a ir perdiendo velocidad al entrar a un medio más denso que lo que es el Creador, que llamamos creación, que es más densa que el Creador, es como el cuerpo del Creador, y esto sería como la savia del Creador, que le va a dar vida a toda esa creación. Y entonces esa emanación del Creador va a llegar a este vehículo y va a ocuparlo. Pero ahí se va a perder esa conciencia. Y va a iniciar de cero un proceso que yo llamo proceso de evolución, para cumplir con
una de las leyes más importantes de la creación, porque esta creación es una creación ordenada, obedece a un orden, y ese orden se mantiene, se ejerce a través de leyes, las leyes que llamamos leyes universales, leyes cósmicas, y la primera ley es la ley de causa y efecto. Y esa ley nos dice, toda causa produce efectos. Toda causa produce efectos. Y todos los efectos por ley van a regresar al origen, pero multiplicados. Porque otra de las características del creador y de la creación es que todo constantemente se multiplica. La creación es abundancia. Un ejemplo burdo pero ilustrativo sería una semilla. Tú tienes una semilla, la pones en la tierra y esa semilla germina, crece, se transforma en un árbol, y ese árbol año tras año da frutos cargados de semillas, miles y miles de semillas, y en cada semillita está contenido nuevamente todo el árbol. Tú tomas una de esas miles de semillitas, las siembras, y esa sola semillita va a germinar, va a crecer, se va a transformar en todo un árbol que va a dar frutos, y frutos cargados de semillas. O sea, así es el cosmos de abundante. O sea, en este cosmos y en este planeta no tendría por qué faltarle a nadie nada. Todo es una absoluta abundancia. Bueno, nosotros somos una semilla de ese creador. Eso es lo que yo llamaría un fractal de creador. Somos una semilla de ese creador y fuimos sembrados aquí en la tierra. Y estamos germinando y estamos creciendo para dar un fruto. Pero todavía estamos en semilla. Una semilla que está germinando. Y en este crecer, en este desarrollo, es lo que yo llamaría evolución. Y es como obedecimos a la ley de causa y efecto. Nosotros somos emanados de un creador, tomamos un vehículo como medio para iniciar nuestro proceso por ley de regreso al origen. A esto le llamamos evolución. Al proceso de ser emanados, de ser proyectados, le llamamos involución. O sea, involucionamos de un creador, evolucionamos a un creador. Es decir, el creador es nuestra causa, nosotros somos un efecto, pero vamos a regresar al origen. Todo regresa a su origen. Alguien la llamaba ley del boomerang, porque todo lo que sale, regresa al origen. Esta es la ley. Entonces, este proceso de regreso a casa va a implicar lo que llamamos el desarrollo de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? ¿Cómo resumiríamos conciencia? Bueno, la conciencia, para empezar, es lo que yo diría que es lo que realmente va evolucionando. Y como consecuencia del desarrollo de la conciencia, se desarrolla todo lo demás, evoluciona todo lo demás. Es decir, en la medida en que mi conciencia evoluciona, mi cuerpo se transforma. ¿Okay? Entonces, nosotros somos una emanación de Dios. Entonces nosotros como espíritu, como luz, como esa savia de la que hablábamos hace rato, esa luz va a descender y va a entrar a un cuerpo, a este cuerpo físico, porque vamos a tocar fondo, vamos a empezar de cero. Entonces,
Digamos, aquí tenemos nuestro cuerpo, el cuerpo que voy a ocupar, que no soy yo, es un cuerpo. Yo soy esa luz que va a descender y que va a entrar a este cuerpo. Pero si la luz de Dios entrara a este cuerpo, sería tan potente que el cuerpo se desintegraría. Entonces, esta luz que viene de dimensiones muy altas, que se va dimensionando, va atravesando, va bajando su frecuencia, porque al final de cuentas, todo lo que es la creación no es otra cosa más que partículas en movimiento, vibración, todo está vibrando. Entonces, entre esa fuente y lo más denso hay toda una gama de frecuencias vibratorias, desde lo más lento y bajo hasta las frecuencias más rápidas y altas. Entonces, esta frecuencia va bajando, esta luz va bajando su frecuencia, pero aún así es demasiado potente. Entonces, a grosso modo, sin entrar en mucha profundidad, en mucha técnica, esta luz va a llegar acá a esta parte, la parte superior de la cabeza. Y ahí esta luz va a cristalizar, va a formar un prisma. Digamos, le pongo un prisma. Cristaliza. Y esta luz que cristaliza, que recibe esa energía divina, aquí se filtra, se regula para que pueda ser soportable por esta unidad. Pero en un inicio, cuando vamos a iniciar nuestra primera etapa de vida en un cuerpo físico, de este prisma se desprende un pedacito, una rebanadita, una lajita. Y esa lajita de este prisma desciende y penetra al interior de la unidad biológica. En el interior de la unidad biológica, esta rebanadita va a ser el recipiente de ese primer rayo que se proyecta del prisma. Cuando ese rayo desciende a esta lajita de energía cristalizada, porque es eso, es energía cristalizada, si han visto un estanque de agua quieta y cómo le cae una gota, esa gota que golpea forma una corona hacia arriba. Hay fotografías muy bonitas de estas coronas, pero también hacia abajo hay otra formación que no vemos porque está abajo del agua, pero es como un reflejo de esta. Lo mismo pasa aquí. Ese primer rayo, al incidir en el centro de este cristal, hagan de cuenta que salpica como esa corona y forma, cristalizando, dos como coronas, dos recipientes, uno hacia arriba, hacia la coronilla, el otro sería hacia los pies. Claro que esto que estoy dibujándoles aquí, esta como copón, como muchos lo representan con un cáliz, es infinitamente pequeño. Estamos hablando de algo abajo de la nanotecnología, o sea, estamos hablando de algo sumamente pequeño, estamos hablando de microcosmos. Ahora imagínense que este rayo que va a llegar aquí, que viene del Creador, de aquí se va a distribuir a toda la unidad biológica, porque esto hace lo mismo que esto, va a filtrar, va a contener la fuerza de vida de ese punto del Creador que ha descendido para darle vida a todos los tejidos. Imagínense la potencia que, siendo esta chispita, este punto de luz, este rayito que está llegando es tan potente que le va a dar vida a las células del cuerpo. Cada célula
cada célula del cuerpo humano es millones de veces más grande que ese punto de luz. Una célula, millones de veces más grandes que el punto. Y en el cuerpo humano se calcula que hay alrededor de 50 trillones de células. Y ese puntito es capaz de darle vida, darle fuerza a cada uno de esos 50 trillones de células. Imagínense la potencia de este punto. Este punto, al entrar al cristal, forma una especie de estrella, un resplandor. A este resplandor se le conoce con el nombre de Sat, que significa chispa divina. Cuando se forma ese punto, a ese punto se le llama punto de conciencia, porque en el momento en que se forma esa chispa, ese Sat, esa luz toma conciencia de ser, y eso es también lo que llamaríamos el yo soy. ¿Qué soy? Soy un punto de Dios, un punto consciente de Dios. Ahora, este cristal está formado por una cantidad de prismas. Este rayo de vida que llega aquí se distribuye primero a la parte posterior de la cabeza. Digamos que aquí llega ese rayo, aquí está esta unidad. Esta unidad, este cristal, esta energía cristalizada que contiene a esa chispa divina, que es lo que yo soy, es a lo que se le llama alma o Atman en sánscrito, que es la palabra original. Atman o alma. Esta es el alma. Entonces, este es el cuerpo del espíritu. ¿Okay? Es decir, que contiene al espíritu que yo soy. Y del alma, esa energía va a Bernis de Cerebelo, que la codifica. Aquí están los programas de funcionamiento biológico, instintivo, etcétera, de la unidad. Y de aquí se va a distribuir a todos los tejidos, a los órganos, para animar a toda la estructura biológica. Sin embargo, también en el cuerpo humano tenemos una serie de lo que se llaman chakras o generadores que reciben esta energía vital junto con la energía que recibimos, que tomamos del alimento, del agua, del aire, del sol. Estas partículas de energía, estas unidades lo que hacen es las absorben, las fusionan, las tejen y forman corrientes que irradian hacia el exterior para abastecer a los órganos, a los tejidos, a las glándulas. Cuando llegan estímulos a través de los sentidos, estas unidades producen descargas. Y esas descargas estimulan al sistema glandular. Y dependiendo del tipo de descarga que se produce, las glándulas van a producir una serie de sustancias que a su vez van a producir una reacción electroquímica a la que llamamos emociones. La alegría, la tristeza, el enojo, el odio, la envidia son reacciones electroquímicas que me mueven a la acción. Esas reacciones que se desplazan en forma de corrientes regresan al alma. Cuando esas acciones regresan al alma, se convierten en experiencia. Cuando a partir de la experiencia logramos que esas estructuras se luminicen, a eso le llamamos punto de conciencia. La conciencia se expande. Cuando la acción es correcta,
Cuando la energía es limpia, es correcta, esta energía que me mueve emocionalmente también llega a la mente, convirtiéndose en pensamiento. Es decir, dependiendo la vibración, la calidad, el tipo de partícula que estoy irradiando, es el tipo de emoción, de sentimiento que tengo, pero también esa energía va a la mente para producir el equivalente en pensamiento. O sea, si yo estoy sintiendo miedo, esa energía de miedo va a mi mente y va a crear pensamientos de miedo. El problema es que al crear pensamientos de miedo siento más miedo. Al sentir más miedo pienso en cosas más atemorizantes. Mientras más atemorizante, más miedo siento, y es un circuito que se está retroalimentando hasta que la cantidad de energía acumulada me mueve a una acción. Si la acción es incorrecta, esa energía degradada entra al alma y se convierte en una carga bloqueante, una carga interferente, en la que en Oriente le llaman carga kármica o karma, o también en el cristianismo la entenderíamos como la mancha del pecado. ¿Okay? Entonces, por ley de causa y efecto, para removerla tengo que causar algo. Entonces va a venir, voy a traer algo a mí que me haga entender que la estoy regando, por ejemplo. El problema es que cuando es una carga kármica y no hay suficiente conciencia, la lección me genera sufrimiento para que entienda que por ahí no va. Porque todos tenemos una brújula que nos lleva en la dirección correcta, de regreso a casa, a nuestro origen. Cuando tú estás sintiendo ese gozo, esa felicidad profunda, quiere decir que estás haciendo lo correcto para ti. Cuando tú estás sufriendo, quiere decir que la estás regando. Te estás desviando del orden. Cuando nos desviamos del orden, la consecuencia se llama sufrimiento. Entonces, a partir del sufrimiento, gozo, vamos aprendiendo a encontrar que sí, que es, que no. Vamos encontrando nuestro caminito. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Nuestra naturaleza no está en el sufrimiento, está en el gozo. Todos los seres humanos buscamos el gozo en sus diferentes niveles y según nuestra capacidad. Bueno, en la medida en que a través de la experiencia vamos logrando desbloquear, quitar estas manchas y que estos se convierten entonces en aprendizaje, se va luminizando. Entonces a esto le llamamos literalmente la luz de la conciencia. Entonces le llamamos evolucionar a ir luminizando los cristales del alma. Literalmente el alma se va iluminando, se va llenando. Entonces tenemos una cantidad de cosas que vinimos a aprender. Es un número determinado de cristales los que tenemos que encender, que son las lecciones de la vida. Y como en la escuela vamos pasando por diferentes niveles de lecciones y vamos evolucionando. Cuando a través de nuestros sentimientos, pensamientos, acciones se degradan, regresan en forma de una carga bloqueante, interferente, que impide que haya luz. Entonces, se bloquea la conciencia. Y entonces es a través de situaciones dolorosas que me presenta la vida, bueno, que en realidad me estoy presentando yo, porque yo estoy causando esto, recibo el rebote, y entonces esto me lleva a tener que resolverlo, de buscarle maneras diferentes de resolverlo, porque el dolor es el acicate que me mueve. O sea, como no está en nuestra naturaleza sufrir, no lo podemos soportar, no es parte de nosotros, entonces tenemos que hacer inmediatamente algo para resolverlo, porque es una de las características del dolor. Es decir, el dolor, el sufrimiento te mueve a la acción.
Nadie dice, ay, me está doliendo, me voy a esperar un rato. No, te mueves inmediatamente. Entonces, el dolor nos pone en acción para tratar de resolver y de entender esa situación. Esto ha hecho que el ser humano haya tenido que conocer para luminizar todos estos millones de puntos de cristales que hay que encender. Son millones y millones de experiencias en las que las tuvimos que regar, tuvimos que cometer errores por no saber, por no entender, para poder tener todas las opciones, toda la experiencia de lo que es lo llamaríamos positivo y lo que ha sido lo negativo, lo que ha sido el acierto y el nivel de acierto, el error y el nivel de error, que va a hacer que los cristales tomen coherencia, la luz pueda fluir y encender una chispa, que es lo que llamaríamos chispa de conciencia o expansión de la conciencia, o más literalmente, luminización de la conciencia. Y entonces vamos pasando por estas etapas, por estos saltos que nos llevan de este primer cerebro o segundo cerebro a ese momento en donde surja el primer chispazo de conciencia que me convierte en el hombre, en lo que llamaríamos con toda propiedad el humano. El humano que tiene este chispazo que le permite darse cuenta de que existe, de que es, como decía aquel gran pensador, pienso, luego existo. O sea, se daba cuenta, estaba hablando de un acto de conciencia, me doy cuenta de que pienso, de que existo. Porque bueno, la realidad es que yo conozco mucha gente que no piensa y sin embargo existe. Pero el darse cuenta de que yo soy el que está pensando, de que yo existo, de que soy real, eso es un salto gigantesco. ¿Qué le sucedió a este hombre? ¿Qué es lo que marca la importancia de este acto que está viviendo este gran pensador? Bueno, la etapa del hombre va a pasar por todos los grados de sufrimiento. ¿Por qué? Porque la etapa del hombre, porque vamos a hablar del hombre pasando por etapas. La primera es la etapa de evolución inferior. En esta etapa de evolución inferior, que surge cuando aparece el primer grado de conciencia. El primer grado de conciencia, que es cuando me doy cuenta de que soy. No sé qué soy, no me pregunto qué soy, solo sé que soy, me siento. Y en ese momento aparecen ciertas características como es el albedrío, la capacidad de elegir. Claro, desgraciadamente dominado por mis pasiones, que son las que son más poderosas, llevan más tiempo evolucionando. Entonces voy a salirme del equilibrio y esto es necesario para adquirir experiencia, la experiencia del bien, la experiencia del mal. Pero las consecuencias van a ser que voy a sufrir. Podríamos decir que el motor evolucionante es el sufrimiento, y para poder enfrentar, resolver, avanzar en estas condiciones de sufrimiento, necesito creer en algo. Y entonces surge eso que mucha gente ha llamado fe, lo pongo entre comillas porque no es la verdadera fe, pero es el aferrarme ciegamente a una creencia al grado de dar la vida por ella, para poder sobrevivir, para poder tener sentido de vida en una vida que va a ser oscura, ignorante, caótica. Necesito creer en algo. Pero todo esto es experiencia, y esa experiencia va encendiendo poco a poco más y más puntos de luz que van a llegar a que en un cierto momento se empiecen a establecer conexiones de los hemisferios que han estado divididas, y empecemos a conectar lo que ha estado separado por la ley de polaridad. Es decir, tenemos un lado, el hemisferio derecho, de hecho, que es el lado de la mente, del raciocinio, del intelecto, y tenemos el lado izquierdo, que es lo que normalmente se llama el lado femenino, el lado del corazón, que es el lado del sentimiento, de la intuición. Y entonces siempre hemos estado desbalanceados o cargados hacia lo mental
o hacia lo emocional. Pero por la experiencia se van equilibrando, se van conectando y estas conexiones se van dando físicamente, lo que llamamos conectar el corazón con el cerebro, y empieza a activarse un cuarto cerebro. Ese cerebro está en el córtex frontal y es un cerebro que busca ahora integrar, y eso empieza a provocar que pasemos un segundo estado de conciencia que yo llamo la conciencia de la conciencia. Es decir, me doy cuenta de que me doy cuenta. Y entonces mi mente empieza a establecer una serie de funciones diferentes. Porque en el nivel del hombre, la característica del tercer cerebro es que asocia información y emite una conclusión y la asumo como verdad. Vivo acorde a esta conclusión, asumiéndola como verdad. Pero lo que empieza a pasar cuando se activa un cuarto cerebro es que empiezo a realizar diferentes operaciones simultáneas con diferentes conclusiones. Y cuando las conclusiones no concuerdan, empiezo a encontrar contradicciones y entonces se me derrumba mi sistema de creencias y me doy cuenta que no sé, que no tengo respuestas. Me veo en la necesidad de buscar respuestas, pero no buscar las respuestas que me den las autoridades, sino las que yo puedo entender. Esa es la actividad del cuarto cerebro. Y esa actividad del cuarto cerebro que me lleva a dudar de todo lo que creía, me inicia en un proceso, en una etapa en donde dejo esto atrás, ya no quiero esto, quiero lo otro. Es saber, y la consecuencia se llama gozo. Y entonces empiezo a moverme en esta dirección, y esto implica una transformación. A esta transformación le llamamos un despertar de la conciencia. Es decir, empiezo a encender más puntos que son los que están provocando que se desarrolle este cuarto cerebro y vive un proceso de transformación buscando quién soy, qué soy. Y entonces me inicio en una búsqueda interna, porque aquí la búsqueda es externa, la busco en el afuera. Todo está afuera, el amor está afuera, lo busco afuera, Dios está afuera, lo busco afuera. Y aquí no, aquí lo busco y lo encuentro en mí, porque en realidad todo está en nosotros. Y ese es el camino que me va a llevar a transformarme, pasar a un tercer grado de conciencia, que es cuando tomo la conciencia del espíritu que soy. Sí, el espíritu que soy realmente despierta, y despiertan sus cualidades del alma y del espíritu, que es, para empezar, el amor. Y las facultades superiores, que me van a llevar ahora a servir al universo. Y entonces paso a un siguiente nivel que le llamo el humano superior, que es en lo que nos estamos transformando en este planeta. Y a eso me refiero cuando digo que es el salto más importante de esta Tierra, que la Tierra, por vibración, pasa al rango de planetas superiores, que podríamos llamarlos planetas luz, planeta amor, y con una civilización que ya está operando desde la luz de Dios en cada uno de nosotros, es decir, a través del amor. Y este es el puente que estamos cruzando ahorita junto con el planeta para que esta Tierra sea una nueva Tierra con una nueva humanidad. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser esa nueva humanidad si empezamos aquí y ahora a transformarnos acordes, resonantes con la Tierra en esta nueva experiencia que viene. Aquellos que no alcanzan esta frecuencia, bueno, pues serán llevados, serán erradicados para completar las experiencias que les faltan en otro planeta. Y bueno, pues por nosotros es entender que la conciencia está determinada por la cantidad de luz que encendemos en nuestra alma. Es el tiempo de entrar en nosotros y conectar con el alma para que ésta se abra
y esa presencia divina despierte de mí. Gracias, Samac, por compartir la luz de la conciencia y sembrar una semilla de luz en todos nuestros espectadores. Esto fue Sembrar TV, un encuentro de ser a ser.